Bien, pues bueno, la, la vez pasada estuvimos hablando de que íbamos a tener una perspectiva teológica, de una perspectiva en la cual se toca la perspectiva de lo que significa el mal, de lo que es el mal para la teología católica, que en realidad es un sinsentido hablar de teología de otro tipo, porque si nosotros somos serios con respecto a lo que dice nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no puede ser visto como un buen maestro, como un buen, un hombre ejemplar, etcétera. Él mismo dice que él es el único camino. Entonces, hay dos opciones: o le creemos o no le creemos, ¿no? Y si no le creemos, pues entonces está mintiendo y entonces, pues no puede ser un buen maestro. Entonces, la, la teología, que es la ciencia de Dios y la misión salvífica de Cristo, eso es algo que es importante resaltar. La teología estudia a Dios y la misión salvífica de Cristo. Es una ciencia que, como decíamos la vez pasada, es una ciencia práctica. No es ciencia porque es ordenada, no porque prediga, tiene un sistema y además tiene esta finalidad práctica que es la salvación de las almas. La teología ha sido creada por el ser humano con favor de Dios para la salvación de las almas. Entonces, vamos a entrar ya aquí. Una vez que hablamos de lo que es la teología, vamos a hacer un poquito de teología ya directamente con el asunto del mal y con lo que decíamos, ¿no? Los tres pilares que son la Biblia, la tradición y el magisterio. Y el sentido, pues, del mal está la, en la Biblia. Para encontrar el sentido del mal, valdría la pena preguntarnos qué sucede con la Biblia cuando hay aparentes tensiones. La Biblia no se contradice, pero hay tensiones. Justamente por eso, de pronto, un hermano protestante o uno que pertenece a otra religión o un ateo pueden discutir utilizando un pasaje sacado de alguna parte de la Biblia y decir: es que aquí dice, no sé, por ejemplo, recientemente estaba hablando con una señora que me decía: es que ustedes los católicos hacen imágenes, ¿no? Pues sí, sí, es decir, y dice la Biblia que no te harás imágenes del cielo y de la tierra. Sí, pues también la Biblia dice que no comerás camarones. Entonces, no es, o sea, hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que realmente, s- ¿qué significó la llegada de Cristo, el cumplimiento de la ley, de toda esta ley que Dios le había dado al hombre? ¿Cómo fue creando un pueblo? Y cómo a lo largo de la Biblia, no es que Dios se desdiga, sino que históricamente la Biblia lo que nos está dando es una serie de lecciones históricas con respecto a lo que se debe hacer en situaciones concretas. Y en situaciones concretas definitivamente es importante no comer camarones. Eh, pero con la llegada de Jesucristo, la ley es completamente asumida por él y es de acuerdo con el magisterio. El pueblo de Israel es la iglesia que pertenece que es de todos los bautizados, la iglesia que es el pueblo de Dios. Entonces vamos a ver aquí, vamos a hacer este pequeño ejercicio con la escritura. La escritura dice en Éxodo 25: cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera, ay, ahí me faltó, y cuarta generación, ¿no? Entonces, pues alguien puede venir a decir: es que el mal viene porque nos portamos muy mal y porque estamos pagando el mal de nuestros padres. Y esta es una de las cosas que vamos a ver en Job. El sentido del mal, una de las cosas que los amigos de Job, que son muy, muy importantes, porque realmente ellos dan todas las respuestas que da nuestra sociedad a lo que significa el mal. Una de ellas es esa, una de ellas es que estás sufriendo porque tus antepasados hicieron cosas malas, te cayó el famoso karma, que, como ya les he dicho, es algo que me parece muy odioso de la cultura contemporánea, la teoría del karma,
porque yo tuve la fortuna de trabajar con niños con cáncer y definitivamente me resisto a creer que un niño de 4 años está sufriendo un karma, ¿no? Y luego además te dicen, también recientemente en una charla, una persona, un administrador aquí en Acapulco salió el tema de que, y lo va a pagar, y lo va a pagar. Y dije, pues no es que las cosas no son así, no es que se paga de esa manera. Y me dice, claro que se paga, todo se regresa. Y le dije, a ver, ¿cómo un niño de 4 años que tiene cáncer, me vas a decir que está pagando algo? Y me dice, en su otra vida algo hizo. Pues eso es algo terrible porque justamente es contrario, absolutamente contrario a lo que significa la misericordia cristiana. Y eso es algo que espero que en la conclusión de este módulo entendamos. La visión del karma es contraria a lo que entendemos por misericordia. ¿Por qué tendríamos nosotros que tener misericordia por un niño que está en realidad pagando cosas malísimas que probablemente hizo, ¿no? Digo, podemos sentir compasión y podemos tratar de ser buenos, pero, pero no es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Nosotros no merecíamos semejante sacrificio. Entonces, una de las posibilidades es esta, ¿no? Que los padres son malvados y entonces yo castigo a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces a lo mejor con la misma Biblia podemos responder que dice en Éxodo 34, conoce pues que Yahvé tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, generación tras generación. Se desconfiguró todo esto en un ratito, no sé por qué, pero espero que se entienda. Y entonces podríamos decir, bueno, a ver, ya la Biblia ahí más o menos nos lo arregla, ¿no? Dios es misericordioso y sí nos castiga hasta la cuarta y quinta generación, y si el papá es borracho, y si el papá es malvado, y si el papá asesinó, los hijos van a cargar con ese pecado hasta la tercera y cuarta generación, pero el bien y lo van a cargar hasta 1000 generaciones. Entonces podemos decir, ah, mira, qué bien, ¿no? Tenemos como una esperanza. El bien nos será retribuido 1000 veces, mientras que el mal solamente 3 o 4 generaciones. Esta sería una explicación como que todavía sigue haciendo como mucho ruido. Y repito, no significa que la Biblia esté equivocada. La Biblia es un texto que es la forma en que se fue construyendo el pueblo en el cual nacería el Hijo de Dios para salvarnos y para darle sentido a todo el sufrimiento que tenemos. Y entonces, esto a mí en lo personal no me parece que sea una respuesta razonable, a pesar de que es bíblica. No estoy diciendo que esté equivocada, estoy diciendo que está en tensión y que hay que leerla en contexto con todos los otros pasajes que ahorita vamos a ver. Y bueno, pues me gustaría saber qué piensa Mayra de Blice de esto, de que, de que uno paga y de que los hijos pagan. Cuéntame. Pues yo, o sea, digo, lo puede decir la Biblia, pero no, yo no creo que sea así, ¿no? Porque bueno, la creencia era eso, ¿no? De que cuando un niño o cuando un hijo tenía una enfermedad o leproso y eso era porque estaba pagando algo, pues yo creo que no, o sea, me voy más por esas bendiciones que, ¿no? Que si uno sirve, si uno está pues con Dios, al contrario, vamos a ser más bendecidos y vamos a saber afrontar esas circunstancias que sean o dificultades que pasen en nuestras vidas. Claro, me gusta mucho lo que dices de que vamos a ser más bendecidos. Sin embargo, a veces se nos olvida eso, que estamos esperando el reino de los cielos, el reino prometido, el reino que Jesús nos prometió. Y ese reino, lo dice él mismo, no es de esta tierra. Entonces, como dices, lo de los leprosos también me parece muy importante de resaltar porque justamente a las personas a las que Jesús se acercó son personas que en el marco del Pentateuco, en el marco de las leyes judías y las leyes levíticas, eran todas las personas que eran consideradas que eran malditas por Dios.
Y Jesús justamente se acercó precisamente a los leprosos, a la hemorroísa, a todas las personas que no podían, que eran consideradas, que estaban pagando lo que habían hecho sus ancestros y que se lo merecían. Entonces, este famoso se lo merecían, que les repito, me lo acaba de decir hace unos días un administrador aquí de Acapulco, es terriblemente cruel y sí quita totalmente espacio para la misericordia. Por más que creamos que sí existe espacio para la misericordia, uno termina diciendo, bueno, pues si tiene lepra es porque se lo merece. Es clarísimo el ejemplo de las personas, eso es algo que sucede por desgracia, sucede muchísimo, e incluso algunos médicos lo creen, que el cáncer es algo que la gente se merece, que uno se lo hizo, ¿no? Y hay médicos que se lo creen, que dicen es que el cáncer te dio por algo, ¿no? Y a mi tía se lo dijeron, pues quién sabe qué habrá hecho. Mi hermana tuvo un hijo enfermo y su suegra, que supuestamente era muy católica, por cierto, le dijo es que no vas a misa. Pero pues eso no es lo que uno entiende justamente si hace teología, porque hay un texto más adelantito que dice lo siguiente, en Ezequiel 18, dice, fueme dirigida la palabra de Yahvé, diciendo, ¿qué andáis repitiendo este proverbio en la tierra de Israel? Y decís, los padres comieron los agraces, las agraces y los dientes de los hijos sufren la dentera. Ahorita vamos a explicar todo esto. Por mi vida, dice Yahvé, que nunca más diréis este refrán en Israel. Mías son las almas todas, lo mismo la del Padre que la del Hijo. Mías son. El alma que peca, esa perecerá. El que sea justo y haga juicio y justicia, vivirá. Entonces, también me gustaría ahí, por ejemplo, Donají, cuéntanos cómo ante los, perdón, ay, ante lo que acabamos de ver de Éxodo, ¿cómo le dirías esto? Hay una contradicción aquí flagrante en la Biblia, ya decimos, esto está lleno de contradicciones, uno dice una cosa, otro dice otra cosa. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo crees que desde el punto de vista teológico, es decir, pensando en la salvación de las almas, tratando de, de entender cuál es el misterio de Dios y la misión salvífica de Cristo, que está desde la primera página de la Biblia hasta la última, ¿cómo entendemos esta tensión? Yo no voy a decir contradicción, pero esta tensión entre lo que dice Génesis, Éxodo y Ezequiel. Cuéntame, ¿qué piensas? Tienes que poner y yo cada que le toco aquí, tienes que poner tu audio. No se te escucha. Perdón, Arturo, ¿podrías ponerle su audio? Mientras, si quieres, Liz, a ver, cuéntame, Liz, porque levantaste la mano. Sí, gracias. Bueno, del comentario de la plática anterior que estábamos teniendo, yo creo que esa idea del karma está como muy generalizada en la sociedad. Por un Sí. lado, las personas que están metidas en yoga y en orientalismo, pues lo traen con todo, ¿no? Las vidas pasadas y todo. Pero aún yo creo que también, como usted dice, los católicos también tienen esa idea. Y yo creo que también por eso ha proliferado mucho las constelaciones familiares, en donde lo que te pasa actualmente es porque tu abuela, tu bisabuela y tu generación femenina y tu linaje, por eso estás como maldito o maldita. Entonces yo creo que sí permea de manera muy extensa. Ahora, por otro lado, yo me hago la pregunta, ¿qué sucede cuando dice también, pues la gente, ¿no? En los países en donde hay como desorden moral, entra el mal, entra el demonio y hay catástrofes, ¿no? Naturales, a lo mejor terremotos, tsunamis o asesinatos. Y en las poblaciones en donde hay orden moral, piedad, devoción, amor a Dios, pues como que se atrae pues la gracia de Dios. No sé, ¿usted qué piensa de eso y los demás? Bueno, primero, sí, yo ahorita tengo una opinión al respecto, pero a ver, dime, Donají, ya creo que ya está tu micrófono. No,
sigue sin escucharse. Lo lamento. Qué pena. Bueno, mientras respondiendo al asunto, a ver si podemos hacer algo, porque ya se te quitó el pero yo no sé si tenga que ver con los audífonos, pero en fin. El asunto es con respecto a lo de que uno atrae bendiciones, me parece que es bien importante porque sí, justamente estamos hablando de Acapulco y yo cuando sucedió el huracán Otis, ya para entrar en la materia de Otis, yo decidí quedarme, ¿no? Junto con la gente de la casa, junto con los superiores de la casa, me decidí quedar justo para cuidar la casa. Y entonces íbamos a cargar el celular en el único Oxxo que estaba abierto. Y ahí la gente decía, es que Acapulco fue castigado por toda la prostitución que hubo. Acapulco fue castigado por por toda la droga, por todo lo por todo lo que corre en este hermosísimo puerto, donde ni la gente tiene la culpa, ni nadie, pero Acapulco llegó a ser el primer lugar del mundo en prostitución infantil, por ejemplo. Ahora no lo es, gracias a Dios. Ha habido un retraso en eso, es decir, ha habido un cambio en la tendencia, pero a mí me parece muy pernicioso también pensar que por ahí va la cuestión del castigo. Y no es lo que más adelante cuando vemos lo que dice Job, no es. Ahora, que los países traigan bendiciones cuando están cerca de Dios, yo lo que creo que ha sucedido en ciertas sociedades, sobre todo en particular, y esto que voy a decir es probablemente polémico, pero las sociedades europeas tuvieron un esplendor cultural francamente incomparable. Como vi en alguna película que se quejaba un hombre africano, decía, es que hasta el fútbol inventaron, el helado, inventaron la pizza, todo lo bueno viene de ahí. Yo sí creo, como dice Liz, que hay unas enorme gracia en estos países, pero no está dada por individuos concretos y no por la sociedad en sí, sino cuando hay una sociedad que cree firmemente en Jesucristo y que tiene ideas fuertes, a diferencia de las ideas débiles que hoy se promueven tanto, y que tiene amor al prójimo y que tiene deseos de trabajar juntos en pos de ciertos ideales, yo sí creo que hay se crean sociedades muy esplendorosas, ¿no? Y en ese sentido, lo polémico es que con varios amigos ha surgido el tema de por qué Europa tiene semejante esplendor cultural que que otras culturas no tienen. Y yo lo que pienso, eso es algo que yo pienso, es a título totalmente personal, eh, que fue mientras fueron cristianos. Es decir, mientras fueron cristianos, mientras fue parte de la cristiandad, mientras tuvieron este empuje moral y ético, este deseo de ser como Jesucristo, y sobre todo hay una palabra que me parece muy importante, que es el sacrificio, esta capacidad de sacrificarse para construir una catedral, para construir para construir pinturas, para hacer arte, para llenar de oro un templo. Y se puede discutir que si el oro lo sacaron de aquí, si lo sacaron de allá, pero esto es algo 100% católico. ¿Por qué? Por la presencia real de Cristo, ¿no? Nosotros, si fuéramos, como leía en alguna crítica de la película esta del Código Da Vinci, por supuesto que van a atacar a la Iglesia Católica, porque si atacaran a los testigos de Jehová, pues tendrían que atacar ahí galpones o sea, las locaciones serían galpones con mesas de corona. En cambio, cuando se habla del Vaticano, pues es oro, mármol, etcétera. Y todo esto está justificado desde el punto de vista bíblico porque creemos que Dios está ahí, que Dios se hace presente ahí. Y desde el punto de vista bíblico, otra vez, Jesús, cuando se le dice que no utilice un carísimo aceite, Jesús mismo dice
yo voy a estar poco tiempo con ustedes. ¿Y quién es quien le dice que no use ese aceite? Y que se lo dé a los pobres, cosa que también está muy de moda. Judas. Judas, como dice Mayra, es el mismo Judas el que se lo dice. Entonces, todo este esplendor de la cultura, vamos, o sea, es que yo parte de mi conversión, porque como he hablado con Arturo, pues yo soy converso en el sentido de que fui educado ateo, vino de que estudiaba música y alguna vez mi maestra de piano, a quien quería mucho, yo quería ser pianista en la vida, me dijo, estábamos tocando música de Bartók, que tiene reminiscencias medievales, y me decía, oye, ¿quién sabe qué le dije? Que me dijo algo así como, ¿cómo te atreves a decir que el medievo es una edad oscura? ¿De qué estás hablando? El medievo inventó el reloj, la maquinaria del reloj, inventó el reloj como reloj, inventó toda la base de la música occidental, la música gregoriana, los modos gregorianos, surgió en esta época. Se inventaron las universidades, las bibliotecas, se copió a Aristóteles y a Platón, se transmitió la cultura. Y todo esto se hizo por la disciplina de los monjes, por la disciplina de la cristiandad cuando era cristiandad. Entonces, bueno, esto es, yo creo que un poco respondiendo a lo que decía Liz, pero volvamos un poquito a lo de Ezequiel. No sé, Ana María, si tengas algún comentario con esta tensión que encontramos en la Biblia entre lo que dice Génesis y Éxodo y lo que dice Ezequiel. Bueno, perdón, rapidísimo. A lo mejor hace falta explicar este extraño proverbio. Dice, los padres comieron las agraces y los dientes de los hijos sufren la dentera. Las agraces son las uvas agrias y a los hijos y producen un problema en los dientes, un dolor en los dientes. Las uvas agrias producen dolor en los dientes. Entonces, el refrán es, los padres comieron uvas agrias y son los hijos los que sufren por las uvas agrias, refiriéndose a eso. Entonces aquí Ezequiel 18 dice, Yahvé me dijo, ¿por qué andas diciendo esto? Y dice, mías son todas las almas, lo mismo la padre que la del hijo, mías son, el alma del que peca, ese perecerá. Y pareciera que niega lo que dice en Éxodo y en Génesis. ¿Qué piensas, Ana María? ¿Me escucha? Sí. Sí, buenas tardes. Estoy tratando apenas de ponerme en contexto general, entré un poco tarde, pero bueno, lo No te- poco que he agarrado de aquí, muy complejo, o sea, realmente es bien complicado ponerlo en el contexto real, ¿no? La cuestión del sufrimiento, o que sea algo que Dios quiere para ti, ¿no? Cuando Jesús viene justamente eso, a redimirnos, a decirnos que nos ama, a decirnos que está abierto, que si lo sigues, que Él muere por nosotros. O sea, es como mucho contraste. Y no soy muy, no leo mucho el Antiguo Testamento, me voy mucho con el Nuevo Testamento, y no sé mucho, la verdad, no podría contestarte realmente. No, y además haces muy bien en el Nuevo Testamento, porque, digo, desde el punto de vista, sí, leer el Nuevo Testamento, porque además desde el punto de vista personal, porque eso es un tema que se discute, sobre todo después del Concilio Vaticano II, y yo creo que ahí con Liz estamos más o menos de acuerdo. Ahí, después del Concilio Vaticano II, hubo entraron una serie de ideas como muy extrañas. Yo personalmente soy supersesionista, se dice esto. La postura teológica supersesionista significa que el pueblo de Israel fue totalmente asumido por la iglesia, de modo que todas las promesas hechas al pueblo de Israel son dirigidas hoy a los cristianos. Entonces yo te digo, claro que hay que leer el Nuevo Testamento, por supuesto, pero el libro de Job está en el Antiguo Testamento y además Job es una prefiguración de Jesucristo. Sí. Job, entonces en ese sentido es muy importante. Y cuando leamos el Antiguo Testamento, también para evitar confusiones y evitar caer en cosas como que hay un pasaje por ahí en el cual se dice que al hijo que se porta mal es posible llevarlo ante el sacerdote para que lo apedreen. Ese tipo de cosas, pues, digo, pensar que el supersesionismo, es decir, la idea de que Jesús asumió toda esa ley en la cruz y otorgó todas las bendiciones de quien cumplió esa ley a la iglesia,
que somos los bautizados en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eh, pues hay que leerlo desde esta perspectiva, ¿no? Bueno, yo creo que aquí lo que hay en la atención es, puede ser, Santo Tomás dice algo muy sencillo, no es, la atención no es tan complicada. Lo que dice Santo Tomás es que, en efecto, si las personas son malvadas y las personas hacen mal las cosas y los padres son los borrachines y se gastan todo el dinero del mundo, sí van a afectar 3 o 4 generaciones, pero no por una maldición, no por una maldición, sino más bien porque van a afectar desde el punto de vista de, de, de las cosas que hacen mal. Sin embargo, es bien importante que tengamos en cuenta, sobre todo con lo del karma, el decir, no, cada quien será juzgado por sus propias obras, por su propia vida, ¿no? No por lo que hicieron los padres, ni lo que hicieron en otra vida, porque además eso está cortando, y fíjense, con respecto a lo que preguntaba Liz, es muy importante, eh, eso está coartando uno de los pilares fundamentales de la esplendorosa civilización occidental, que es la libertad. Porque entonces suponemos que estamos atados a cuestiones que van más allá de nosotros, pues estamos de alguna manera predestinados, que también la predestinación es un tema muy complejo del que valdría hacer algo, pero estamos predestinados, ¿no? Entonces nosotros ya estamos predestinados al cáncer, ya estamos predestinados a la constelación familiar en que la abuelita hizo brujería, ya estamos predestinados a que el tío abuelo hizo no sé cuántas cosas y, y estas constelaciones familiares nos predestinan y entonces eso atenta contra la libertad, que es uno de los pilares fundamentales del sacrificio, que fue lo que permitió que floreciera de semejante manera la cultura europea. Entonces yo personalmente, cuando los europeos se ponen a creer que ellos son así por una cuestión genética, eso yo digo, no, porque tuvieron la gracia de ser cristianos, la gracia de que se cumplió la promesa, la profecía, y Jesús dominó el mundo hasta entonces conocido a través del Imperio Romano y de ahí se expandió a todo el resto del mundo. Para llegar entonces al libro de Job en particular, que es una prefiguración de Cristo, una vez que hemos hecho este pequeño ejercicio teológico en el cual estoy muy de acuerdo que hay que tener muchísimo cuidado leyendo el Antiguo Testamento y que es mucho mejor leer el Nuevo Testamento y las cartas de Juan, que además siempre nos dejan con un muy agradable sabor de boca, pero vale la pena leerlo en clave cristocentrista, ¿no? Cabe leerla en clave de que Cristo es el centro de todo el Antiguo Testamento también. Cristo también es el Cordero Pascual, Cristo también es el Cordero Sacrificial, Cristo también es el Cordero que está siendo, cuya sangre está siendo derramada para alabarnos. Entonces, la Biblia es una revelación de lo que es el hombre a la luz de Dios. Eso es bien interesante porque parte de la idea de que para nosotros no es un texto inspirado por Dios, por supuesto, pero es una revelación de Dios de lo que es el hombre, de todas las faltas del hombre. Ahí están todas las faltas del hombre, todas las flaquezas del hombre están a la vista y podemos verlas a la luz de Dios, comparando los diversos pasajes, leyendo lo que han dicho los santos. Hay una rama de la teología que es la teología espiritual, que es la lectura de estos problemas bíblicos a la luz de lo que han dicho los grandes santos, ¿no? Entonces, bueno, es una revelación de lo que es a la luz de Dios. No es una novela, es decir, es como un poco absurdo. Esta luz está muy fuerte. Es como un poco absurdo tratar de leerla de principio a fin como si fuera una novela que nos está contando una historia. Es la historia de la salvación, pero no es una novela que tenga sus partes entretejidas para intrigarnos. La Biblia contiene eh, los planos de construcción del primer templo, del templo de Salomón. Entonces, pues
digo, eso es palabra de Dios, sin duda, pero eso hay que tomarlo a la luz del Nuevo Testamento, en que no es ya necesario construir un templo, porque el templo es asumido por Jesucristo, ¿no? El templo es Dios. Está hecha de muchos géneros. Hay géneros, como les decía, géneros en los cuales hay leyes. Es un género legal en el que, de acuerdo con las leyes de esa época, si una mujer era vista en adulterio, se le apedreaba, en que el hombre se podría divorciar y la mujer no, en que en que se podía mandar matar al hijo si se portaba mal, pero también hay parábolas y hay historias, hay, entre comillas, cuentos, ¿no? Entonces, hay, y hay historia dura y real, ¿no? Se habla de los hititas. La Biblia fue la primera, era hasta hace muy poco el único libro que había hablado de la existencia de un pueblo llamado hititas, y se creía que era una invención hasta que se descubrió que los hititas están a la mitad de Anatolia, en lo que hoy es Turquía. Entonces hay muchos géneros y está hecha para meditar. Estos dos puntos son importantes para entrar en el libro de Job, porque si bien los judíos creen que el libro de que Job es un profeta, Job no es un profeta. Job ni siquiera es israelita. Job viene del país de Medián, lo dice al inicio de Job, y Job es una historia. Job es una historia en la que la tradición católica atribuye a que Moisés trajo esta historia desde Egipto para meditar con los niños del campamento durante estos 40 años en que viajaron en el desierto, con respecto al misterio del mal. Entonces, Job para nosotros es un cuento, lo cual no significa que deje de ser importante. Las parábolas de Jesús son inagotables. Es una parábola, es una historia en forma de parábola. Entonces, hay que tomar con pinzas esto, porque si lo tomamos históricamente o proféticamente, podemos creer cosas tan extravagantes como que Satanás se le aparece a Dios en los primeros capítulos y le dice, yo voy a maldecir a tu siervo Job. Job te quiere solamente porque le has dado todo. Y Dios dice, sí, hazle lo que quieras, nada más no le quites la vida, ¿no? Y eso, pues, si lo tomamos, lo ponemos al paralelo de Jeremías, Isaías, Ezequiel, Joel, Oseas, no pega por ninguna parte, ¿eh? Por ninguna parte pega la idea de que haya una suerte de coro celestial. Entonces, es por eso que los eruditos que también han trabajado muchísimo, los católicos en el Concilio de Trento se hizo un trabajo profundísimo con respecto a los géneros en la Biblia para distinguir exactamente cuál es cómo podemos hacer lo que se llama el canon dentro del canon. ¿Qué parte de la Biblia tenemos que tomar muy en serio? ¿No? O sea, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo tenemos que tomar muy en serio. Cuando en el prólogo del Evangelio según San Juan se dice que Jesús, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, tenemos que tomarlo muy en serio. Y cuando se dice que hay que apedrear a la prostituta, hay que tomarlo muy en serio, pero en otro sentido, ¿no? Entonces hay un canon dentro del canon, o sea, hay una Biblia hecha por 73 libros, 46 más 27 libros, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, pero hay que tener cuidado ahí. Entonces, el género de Job es una historia, es una historia. Una historia que hoy día, en la configuración que tenemos de la Biblia, los católicos, que es distinta de cómo la tienen los judíos la tienen ordenada de una manera diferente, está en lo que se llaman los libros sapienciales. Los libros sapienciales están basados en estudiar lo que significa ser sabio, lo que significa la sabiduría. Y uno de los problemas de la sabiduría es ese, que se hace con la fe, sobre todo con la fe, porque estamos hablando de la salvación de las almas, que se hace con la fe cuando nos sucede una desgracia, cuando realmente, por ejemplo,
suceden cosas tan escandalosas como que un sacerdote abuse de su pueblo, que un sacerdote esté tras el dinero, o que un hermano haga cosas que no debe hacer, da escándalo. Entonces, ¿qué es la sabiduría cuando, cómo seguir siendo sabios, cómo seguir atenidos a la fe, seguir agarrados a la fe, a pesar de todas las cosas y de todo el mal que haga, ¿no? Y este es un pequeño resumen de los libros de la sabiduría, que básicamente la sabiduría estaría englobada en esta pequeña frase que está en el Nuevo Testamento, que está dicha por Jesús, lo cual la vuelve canon del canon. O sea, dentro de la Biblia, lo que dice Jesús en primera persona, o sea, lo que Jesús habla es, dentro de la Biblia, es palabra de Dios total y absoluta. Entonces, ese hágase tu voluntad que está en el Padre Nuestro es importantísimo dentro del canon. Es confiar en Dios, confiar en que Dios de cualquier mal va a sacar algo bueno que a lo mejor no podemos ver en este mundo, sino en el mundo del porvenir, porque esa es la gran promesa de nuestro Señor Jesucristo y no debemos olvidarla, y abandonarse en Dios. Ahora, esto es algo que resulta bien difícil cuando nos suceden desgracias. Suena bonito decirlo, pero ¿qué sucede cuando Dios no lo quiera, un pariente se está muriendo, cuando Dios no lo quiera, uno está enfermo de cáncer, cuando uno está, y además está teniendo estas vocecitas que tienen los amigos de Job, que le dicen, es que te portaste mal, es que tus hijos se murieron porque iban a pecar, es que tú ibas a pecar o tú pecaste. Estas son las tres cosas que dicen los amigos de Job. Dios te está castigando por algo que hiciste, la más obvia. La segunda es, Dios te está castigando por algo que ibas a hacer y mejor de una vez te castigó. Y tres, Dios te está castigando ya sea por tus hijos o por tus antepasados. Y Job, los invito a leer el libro, aunque sí es un poco pesimista. Job dice, no, que me ponga en la... Job se avienta bien fuerte, dice que Dios me ponga en la balanza. Yo no he hecho nada de eso. Realmente esto no me lo merezco. Job dice claramente, no me lo merezco. Esto no es algo que yo me merezca. Y como de pronto se nos puede ir el tiempo, quiero decirlo de una vez. Resulta muy misterioso el hecho de que la Biblia, digo que el libro de Job comienza con una desgracia que le sucede sin razón, sin ninguna razón. Queda claro que no hay razones por las cuales Job tenga que sufrir eso. No hay razones. Es importantísimo. Hay que leer así esta historia, ¿no? Contada para niños, para meditarla en el desierto, en el camino. Job tuvo la desgracia de que el acusador, de que Satán, ¿no? Él que además es persa, la palabra es persa, que Satán, que el acusador, el fiscal, se le apareciera a Dios en un coro angélico y le dijera, quiero probar a Job. Tuvo esa mala fortuna, o sea, no se lo merecía. Y el final, aparentemente es un final bonito y feliz en el cual a Job todo se le regresa, ¿no? Pero imagínense, se murieron todos sus hijos y después vuelve a tener muchos hijos. Eso resulta absurdo, pero hay que pensarlo. Al contrario, es una parábola tan rica como la parábola del hijo pródigo, que es riquísima, que nunca nos la vamos a acabar. Es una parábola riquísima, porque si uno se pone a pensar, ¿cómo que ahora los hijos que se murieron, ya es que ya los sustituí por estos nuevos hijos, ya soy feliz? Aquellos se murieron, pero ya ahora tengo otros 12. Evidentemente, cualquier persona que sea padre sabe que eso no es posible. De lo que está hablando la parábola desde la perspectiva, desde la tradición de los santos cristianos y católicos, y desde la tradición de la lectura del libro de Job, de la Biblia, es que es igual de misterioso el que a Job le haya ido mal que a ti, lector, te vaya bien. Es igual de misterioso. Es igual de misterioso. Y eso es lo que es bonito, lo que podemos aprender del final de Job. No se trata de que, entonces hubo un final feliz en el cual los hijos de Job, ya Job volvió a tener muchos hijos. No,
Se trata de que es un misterio. Los hijos entendidos dentro de esta parábola como una bendición, ¿no? Es un misterio que hayamos nacido en una familia buena, igual que es un misterio que hayamos nacido en una familia mala. Es un misterio. Y si tuvimos la fortuna de tener buenos padres, es un misterio. Y debemos estar agradecidos a Dios. Entonces, esto también es muy importante porque a veces también creemos que nos lo merecemos, ¿no? Y que realmente todos los bienes que tenemos es porque nos hemos portado muy bien. Y no, 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 no. Eso lo creen los calvinistas. Nosotros no lo creemos. Eso lo creen realmente, lo dice Max Weber en la aparición del el espíritu protestante y la aparición del capitalismo. Lo dice Max Weber. Eso es algo que creen los protestantes, que si te va bien es porque Dios te quiere y si te va mal es porque Dios no te quiere. Y entonces, con Jesús, ¿cómo estuvo la cosa? O sea, con Jesús, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cómo vamos a creer en el karma si la persona que no tenía pecado sufrió? Si la persona que no tenía ningún pecado sufrió. Es por eso también que haciendo teología se llega a esta conclusión, que Jesús nunca pecó, que Jesús es igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Porque si no existe una pequeña hendidura por la cual se nos puede meter el Satanás y decir, es que por eso es lo que sucede con el mal. Y esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque decíamos que puede arruinar nuestra idea de la misericordia. En fin, estamos hablando de la teoría de la retribución, la idea de que como te portas, te va. Y como dice Santo Tomás, hay algo de cierto. En este mundo, si estudias para el examen, es probable que te vaya mejor que si no estudias. En este mundo, si trabajas, es más probable que te vaya bien. Eso lo dice Santo Tomás, por eso les digo que es bien interesante leer lo que dicen los santos. Pero hay ciertas personas muy importantes de analizar en esta vida, entre las cuales está Job, la gente que ha tenido cáncer, la gente que ha sufrido desgracias, lo que pasó con Otis, que nos tienen que llevar a meditar qué sucede con la gente buena que le fue mal. Entonces, ok, quedemos de acuerdo lo que decían en el Oxxo aquel al que yo bajaba. Ok, a Acapulco le pasó esto porque aquí era Sodoma y Gomorra. No estoy de acuerdo, pero supongamos que es eso. Y la gente buena que murió, y los pescadores que murieron, y la gente que estaba trabajando que murió, la gente que nunca, o sea, todos somos pecadores, pero la gente que no se merecía quedar atrapada ahí entre fierros, mucha gente, como les digo a mis niños de catecismo, ¿no? Si uno cree porque aquí en Acapulco, como saben, pues de pronto en este departamento no le pasó nada, este quedó totalmente destruido, este no le pasó nada y este quedó destrozadísimo y el de aquí no se le movió ni un popote. O sea, hay departamentos en los que ahí estaba un vaso con popotes y ni siquiera eso voló. Y junto a un departamento destruido. Entonces, es un misterio, realmente es un misterio. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el misterio salvífico del sufrimiento? La pregunta es, ¿por qué sufre el hombre justo? ¿No? Aquí hay otra cosa que tenemos que ver con Job antes de que se nos acabe el tiempo. Me voy a extender un poquitito más. Habíamos quedado en 45 minutos, me voy a extender 5 minutos más. Job, se habla siempre de Job como el hombre justo, como el hombre que nunca pecó en la tribulación. Sin embargo, Job dice estas frases que son terribles. Dice, muera el día en que nací y en la noche en que se anunció se ha concebido un varón. Es decir, Job blasfema. Job sí se avienta una muy buena blasfemia. En otro momento, Job dice, ¿y qué tienes tú conmigo? ¿Qué te traes tú conmigo? Yo soy poco más que un gusano. Tú eres Dios, yo soy poco más que un gusano. ¿Por qué te metes conmigo? Déjame en paz. Entonces, eso es algo que tenemos que pensar porque ¿en qué sentido es justo Job? Si nada más decimos Job es justo porque soportó todo y no se quejó, mentira, no hemos leído el libro. Se quejó y se quejó mucho. Pero ¿saben qué hizo? Habló con Dios
Y eso es lo que es importante. Ahí es donde podemos encontrar un sentido salvífico en el sufrimiento y entrar ya en el tema. No cortó la línea con Dios. Fue capaz de decirle a Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Nunca dejó ni de creer en Dios, ni de quejarse con Dios. Entonces, una cosa bien importante, cuando nos vaya mal, poquito, mucho o muchísimo, no cortemos la línea. Vamos con Dios y a decirle por qué, con todo respeto y con amor, sin decir maldito el día en que nací. Eso está muy fuerte, ¿no? Pero oye, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cómo puedo sacar fuerza para hacer esto? Yo como psicólogo atendí al mismo tiempo, y siento que fue la mano de Dios, al mismo tiempo a dos mamás que tenían exactamente el mismo problema, nada más que una era atea y la otra era católica. El problema era el siguiente, que la niña de 13 años era anoréxica, se creía feísima y estaba en plan de suicidarse, en plan de morir. Y la mamá, las dos mamás estaban destruidas. La diferencia de la mamá cristiana católica no era que estuviera contenta con que su hija estuviera tan descontenta con su cuerpo, estuviera enamorada de un muchachito que no le hacía caso y que expresara abiertamente el deseo de morir. La diferencia era que la mujer católica estaba confiada en que Dios iba a hacer algo bueno de eso, iba a sacar algo malo y que ella podía acercarse a la Eucaristía, acercarse a Jesús Eucarístico y decir, ayuda a mi hija, permíteme que mi hija sane de esto. Y ahí además nos podemos meter con el asunto de la comunión de los santos, que es algo que me parece que es tan importante que vale la pena ahorita dejarlo aquí y seguir adelante. Haciendo un pequeño resumen, entonces, cuando leamos la Biblia hay que tener mucho cuidado en no tomar versículos apartados y las tensiones que encontremos en ellas, acercarnos a lo que dice el magisterio, acercarnos a lo que dicen los santos, acercarnos a lo que han dicho los concilios y ver aquí por qué está diciendo esto nuestro Señor, por qué está pasando esto. Con respecto al escándalo del mal, el escándalo es aquello que aleja de Dios. El mal es lo que más aleja al ser humano de Dios. De hecho, la frase famosa atea es, si Dios es bueno, no permitiría el mal. Entonces, Dios o no es bueno y por tanto no es Dios, porque Dios tendría que ser todo lo mejor, o no es bueno o no es todopoderoso. Por tanto, Dios no existe. Esta es una frase filosófica que se puede rebatir de diferentes maneras, pero esto habla de lo escandaloso que es el mal. El mal realmente aleja al ser humano de Dios. Y sin embargo, muchas personas, uno lo ve con los alcohólicos, uno lo ve en los lugares en los que la gente está muriendo de cáncer, uno lo ve en los accidentados. Muchísimas veces el mal es lo que más nos acerca a Dios, porque nos permite relacionarnos con Él mediante esta pregunta. ¿Por qué? Vamos a ir, les repito, nos vamos a quedar aquí, nada más resumiendo en el asunto de que Job es justo porque no rompió nunca la línea, nunca rompió la comunicación, nunca le colgó el teléfono a Dios, se quejó con Dios. Y no sé si la respuesta que da Job sea para todos sea la más sencilla, pero yo creo que es la más amplia de todas las que existen. Y es lo que quiero que veamos en la próxima sesión, en la que además hablaremos también del Apocalipsis. Cerraremos con el Apocalipsis para terminar con el libro de Job y con el libro de Apocalipsis, una pequeña lectura de ello. No sé si tengan alguna duda, si hablé muy rápido.
quieran preguntarme algo. ¿Puedo comentar algo? Sí, La claro, verdad Marcela, es por que favor. me encantó porque, bueno, yo ya he leído el libro de Job justo como tú lo comentas, y eso es lo que yo decía. Job sí se quejó, o sea, se vale quejarse, ¿no? Pero desconocía completamente que era una parábola, o sea, que era una historia, y que era una historia con justo las enseñanzas que nos acabas de decir. O sea, después de haber leído el libro de Job bajo la luz que tú me das en este momento, o sea, entiendo perfecto. Y así es como yo veo entonces, eso es lo que así es como uno ve a Dios. O sea, pues sí le puedo reclamar, ¿no? No te entiendo, no entiendo por qué, pero aquí seguimos, ¿no? Con la razón, como dices, tienes la fe y la confianza de que ahí está, aunque no entiendas o no lo oigas, ¿no? Entonces, la verdad es que me gustó mucho la plática porque bajo esa luz cambia la perspectiva, y aunque ya haya yo leído el libro de Job, mira, siempre se aprende algo nuevo. Sí, fíjate que es bien importante leer que en el principio habla de que Job es de Medián, que es un libro, es una región que está en lo que hoy es Arabia Saudita o Irán. Entonces, no era parte del pueblo de Israel. Entonces, definitivamente no se le puede colocar entre los profetas porque el libro de Job comienza diciendo, Job inicio, vamos a ver aquí, hubo en la tierra de Uz un varón recto. A ver, vamos a ver, la tierra de Uz, entonces, que era en la tierra de Medián, yo tenía, y la tierra de Uz es, la tierra de Uz es un lugar cuya ubicación exacta no está definida, pero se supone que que se cree que está en lo que hoy día es el norte de Arabia, cerca de las fronteras entre Jordania e Irak, sí, en el país de Medián. Entonces, no era Israel. Eso es muy importante porque además la tradición la atribuye a Moisés. Y esto es muy importante porque cuando uno dice, ay, el libro de, o sea, el Pentateuco, y la tradición se equivoca, como el Pentateuco, bla, bla, bla. La tradición es muy importante porque nos dice que durante milenios se pensó que Moisés lo había escrito. Y esto nos da la pista de que Moisés probablemente lo trajo del exilio babilónico y con sus niños. Esto es algo que también se ha discutido mucho, sobre todo con sus niños, con los niños de las diferentes tribus. En la noche leían los textos sagrados y él contaba historias. Esto también nos echa luz de algunos pasajes que parecen medio difíciles, o a veces, para decirlo así, en Levítico o en Éxodo, así, donde se habla de genealogías y genealogías y genealogías y genealogías, porque ahí estaban los niños. Era como decirle, y tú, Marcela, y tu antepasado que estuvo ahí, bla, 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 y tú, Ana María, tu antepasado, y tú, Arturo. Eso era una manera de Moisés de atrapar a los chiquitos para hablar de temas importantes y acercarlos a lo que será el pueblo en el que nacerá nuestro Señor. ¿Algún otro comentario? ¿Puedo? Sí, por favor. Sí, totalmente de acuerdo con Marce. Yo acabo de leer también Job y hablaba pues de esa poesía, ¿no? De todo. Y yo decía, no, es que sí se está quejando, es que sí. O sea, y me da mucho sentido cómo lo explica realmente y mucho entendimiento para a veces no tomarse como tan a rajatabla, tan cuadrado un texto bíblico, ¿no? O sea, como conocer todo el contexto, como tú lo dices, como una parábola, y también para mí es nuevo, pero Sí, totalmente de acuerdo con Marci. yo creo que, mira, hay que aprenderse, esta es, voy a confirmar que no me equivoco, es primera de Timoteo 3:15, el primer libro de Timoteo 3:15, donde dice, sí, es primera de Timoteo 3:15, que dice lo siguiente, dice San Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Esto qué significa? Que cuando leamos cualquier parte de la Biblia,
acerquémonos a la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Es decir, cómo a lo largo de la historia, o sea, lo dice la misma Biblia, lo dice San Pablo. Entonces los protestantes cuando dicen los protestantes que cada quien puede interpretar la Biblia como quiere, pues parece que ese pasaje no lo han leído. Ese pequeño pasaje, 1 Timoteo 3:15. Hay que leer lo que han dicho los santos, hay que leer lo que se ha escrito, lo que han dicho el Concilio de Trento, lo que ha dicho el magisterio con respecto a todos estos libros. Y hace muchísimo sentido, hace muchísimo sentido. Igual hay muchos salmos, lo que decíamos la clase pasada, cuando se piensa que Jesús al morir está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Digo, hasta hay tratados filosóficos del abandono de Dios y la alienación de Dios, y de ahí sale la teoría de la alienación de Marx, por cierto, de la teoría de la idea de que Jesús ya no se reconoce a sí mismo, y no es cierto, está rezando un salmo en el cual está confirmando que tiene fe en Dios, está rezando. Entonces, o sea, no es cierto que al decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Realmente esté desconociendo al Padre, ¿eh? No hay manera porque está citando un salmo completo. Está desesperado. Sin duda es un salmo que se recita en la desesperación. Pero la Biblia nos invita a eso, a que nos acerquemos a ciertos textos en la desesperación hablemos con Él a través de la Biblia, a través de, como decía Santa Teresa, son tres formas, ¿no? Primero, meditar uno, así. Después, pedirle consejo a una persona que consideremos que es santa. Y después, rezar, hablar con él, ¿no? Meditar, pedir consejo y rezar. Y esta última es, yo creo que la más importante para entender las cosas difíciles dentro de la vida. Meditemos en la Biblia, pidamos consejo a la iglesia en estas partes que no entendemos. Y después recemos esta famosa frase de ¿dónde estabas tú el día que yo creé el cielo y la tierra? Que lo dice, que es la respuesta de Yahvé, que es la respuesta de Jesucristo y es la respuesta del Espíritu Santo. Los tres le están respondiendo, ¿dónde estabas tú cuando creaba yo el cielo y la tierra? Pero eso ya lo veremos más adelante. Pues bueno, me extendí un poco, espero la próxima vez ser más sintético. Ajá. Bueno, Ay, perdón. ¿Ya me escuchan? sí, Sí, por fin, Ay, don aquí, qué bueno, ya pude poner mi audio, perdón. qué bueno. Nada más comentar algo. Cuando ocurrió esta tragedia del huracán en Acapulco, yo me acuerdo que pues se me vinieron a la mente pues todas estas cosas que hemos venido aprendiendo, que nos han compartido con Marce, que hemos tomado algunos cursos. Actualmente en el apostolado en el que estoy, pues trata todo lo de las virtudes, y así, y bueno, también yo tomé un curso de logoterapia, un diplomado, que estuvo basada en el libro de Viktor Frankl. Entonces, como que estaba un poco preparada para Qué eso, bueno. se puede decir. Sin embargo, bueno, el miedo y la inseguridad y todo eso, pues, ¿no? O sea, como ser humano, pues ahí está. Pero creo que pude tomarlo de una manera, o sea, me puse a pensar en qué está pidiéndome Dios con esta situación, por qué nos está pasando esto. También había muchas ideas esto de Dios nos está castigando porque aquí hay desfiles de esto y esto por la costera y no sé qué, y mucha perversión en Acapulco. Y había también mucho esas teorías, ¿no? Entonces, pues actualmente yo lo que desprendo es que definitivamente tenemos que formarnos mucho porque, pues, ¿quién soy yo? Digo, todo lo que vivió
nuestro Señor Jesucristo, y en la cruz todavía decía, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? Y entonces digo, pues si Él sufrió tanto, siendo el Hijo de Dios, nos lo manda, ¿para qué? Para crucificarlo y todo lo que pasó. Y digo, pues, ¿quién soy yo, no? O sea, me retumba mucho eso. Y pues nada, yo creo que encontrar el sentido de la vida, eh, a veces estamos muy cómodos y de repente necesitamos como una sacudidita y eso nos santifica. Las desgracias siempre traen también algo bueno, algo positivo. Y si le encontramos el sentido, pues yo creo que es justamente allí en donde vamos encontrando el camino, la conversión hacia Dios, ¿no? Que es lo que Él quiere. Claro, Eso. muchísimas gracias, don Ají. Y yo creo que es bien importante qué bueno que dices que estabas preparada por el libro de del hombre en busca de sentido y Víctor Frankl, que yo creo que, yo no sé, yo tengo la impresión de que Víctor Frankl era católico de closet, dice, porque aparentemente nunca renunció al judaísmo, pero me consta, lo sé, que él venía a dar gratis eh, seminarios al seminario de Hidalgo y además daba dinero. Entonces, al seminario católico diocesano de Hidalgo, que es un seminario pobre, no sé exactamente por qué escogió Hidalgo, pero ahí va. Entonces, bueno, eso es por una parte, y qué bueno estar preparados, pero hay otra cosa que creo que vale la pena aprender. Cuando uno está en el huracán, cuando uno está ahí que todo se le está cayendo, y cuando o uno está en medio de una tragedia o se le está cayendo el techo, o la verdad es que uno piensa en la muerte, y la muerte es algo muy serio, pero pensemos esto, también que dice Santo Tomás, dice, realmente le tenemos tanto miedo a la muerte porque estamos hechos para vivir. Y eso me encanta, porque realmente le tenemos miedo a la muerte porque la muerte, dice Santo Tomás, es antinatural. Y la gente se enoja y dice, no, lo más natural es la muerte y la muerte es... No, si realmente creemos en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, somos inmortales y estamos invitados a participar de su divinidad inmortal y de la eternidad junto al Padre y junto a la Virgen. Entonces, la muerte nos parece terriblemente eh, antinatural. Entonces, les repito, no estoy diciendo que no sea natural y que los animalitos no mueran. Evidentemente es algo muy natural desde esa perspectiva, pero por eso le tenemos tanto miedo a la muerte. Y creo que es una reflexión bonita pensar que le tememos a la muerte porque estamos hechos para vivir. ¿Eh? Pues bueno, espero que Dios los bendiga mucho. Nos encomendamos a la Santísima Virgen y rezamos porque todo el mundo encuentre en las desgracias eh, el apoyo de nuestro Señor Jesucristo y de su Santa Madre y podamos decir como Job, no te había escuchado de ti, pero hasta que te conozco, hasta ahora te puedo ver. Entonces les mando un abrazo y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Qué te parece, Arturo? Me parece muy bien. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todas por participar. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Ahí. Bye, muchas